es la primera vez que vienes. Que Dios sea claro a tu vida y me use a mí para traer esa claridad a ti. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este privilegio, Dios, que me das de poder compartir tu palabra. Es una gran responsabilidad, pero sé que en realidad yo solamente soy el mensajero, tú eres el mensaje, y queremos pedirte, Dios, que seas claro y que me ayudes a mí a ser claro para poder traer una palabra que edifique a tu iglesia. Señor, quita toda distracción y permítenos tener un corazón dispuesto para recibir de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar con una pregunta, y esta pregunta dice, ¿cómo? A ver, vamos a leerla todos. Yo quiero contestar esa pregunta a través de este mensaje. Y tú vas a decir, ¿qué responderían si yo preguntara, ¿será Jesús suficiente? A la primera, sí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué batallamos tanto? Si Jesús es suficiente en nuestras vidas. Leo lo que la carta a la iglesia de Colosas, que es Colosenses, dice en el capítulo número 1. Y si tú lo tienes ahí, abre tu Biblia, si no van a salir los textos en pantalla. Y quiero ponerte en contexto para que tú puedas saber por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia de Colosas. Así se llamaba esa ciudad que hoy actualmente es Turquía, una región de Turquía. Antes se llamaba Colosas. Pablo escribe esta carta estando preso en Roma junto con Timoteo. Seguramente Pablo la dictaba y Timoteo escribía. Y esta carta es enviada a esta iglesia y trae un mensaje bastante importante, un mensaje que cuando yo me puse a leerlo dije, wow, cuánta similitud hay, no solamente en la ciudad de Colosas con la ciudad de San Luis Potosí, sino en la condición que se encontraban los hermanos de Colosas con la condición que tú y yo nos encontramos hoy en día. Te voy a decir por qué. Esta carta, te lo dije, fue escrita por Pablo. Y Colosas era una ciudad pequeña pero que empezaba a prosperar. ¿Por qué empezaba a prosperar? Porque dentro, o más bien, esta ciudad era por donde pasaban más bien todos los caminos para las grandes ciudades. Entonces se movía mucho comercio, había mucha rotación de personas por esta ciudad. Iba en crecimiento antes de Cristo. Para cuando Pablo escribe esta carta, habían puesto como un periférico a esta ciudad y entonces la ciudad iba en decadencia. ¿Por qué iba en decadencia? Porque ya no pasaban por ahí, sino que rodeaban la ciudad para llegar a sus destinos. Ahora, ¿por qué te digo que es muy similar a la de nosotros? Cuando las cosas vienen mal, cuando las cosas dan un giro, cuando algo en tu vida sale inesperadamente, algo sucede en tu vida. Te desestabiliza. Y como esta ciudad se vino abajo, muchas veces cuando este tipo de circunstancias acontecen en nuestra vida, nosotros nos venimos abajo. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a escuchar otras voces que no son la de Dios. Y eso nos destantea. Te sigo diciendo, esa era una población primordialmente gentil, aunque había una importante colonia judía. Esta combinación de ambas culturas, la judía y la gentil, traía una confusión en cuanto a la doctrina cristiana o en cuanto a la enseñanza que los discípulos de Pablo predicaban en esta iglesia de Colosas. ¿Por qué? Los judíos con su legalismo sobre la ley y los paganos, o más bien los gentiles, con su misticismo pagano. Es decir, creían en muchos dioses o no creían en ningún dios. Y esto, cuando hizo fusión en la iglesia, fue un choque que la afectó y la hizo dudar de lo que realmente era el evangelio de Cristo Jesús y su obra en la cruz. No la fundó esta iglesia Pablo, más bien esta iglesia nace de una campaña evangelística que Pablo hace en Éfeso. Y ahí un hombre llamado Epafras escucha y va a esta ciudad y planta una iglesia. Él solamente fue el evangelista, pues esta carta fue dirigida y enviada a quien en ese entonces fungía como pastor de esta iglesia que se llamaba Arquipo, viene más adelante. Ahora, esta carta, te digo, fue para hablar a los colosos o colosenses más bien acerca de los problemas que ellos tenían. ¿Qué problemas tenían? Déjate digo, esta ciudad o esta iglesia fue fuertemente azotada por una corriente doctrinal
que consistía principalmente en el gnosticismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es hoy en día, en aquel tiempo tuvo su origen, pero sigue vigente hoy en día. Esta corriente consiste principalmente en determinar que Dios es bueno, pero la materia es mala. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios sí es un ser superior, pero que Jesús no pudo ser Dios, que Jesús era simplemente humano, y entonces le quitaban toda la divinidad de Dios, y a causa de eso ellos tenían bastantes problemas en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no creían en el sacrificio de Jesús, porque no creían en la obra redentora de Jesús, porque creían entonces que Jesús era un enviado más. Y al perder ellos de vista la gran divinidad de Jesús, fueron azotados terriblemente. Ahora, no solamente tenían esta idea, sino que también ellos creían o pensaban que dentro de las escrituras se encontraba algo más oculto que tenía que ser revelado. Sin embargo, la escritura es clara y es Jesús. La escritura, ¿quién es? Jesús revelado. O más bien la palabra nos revela ¿a quién? A Jesús. Fuera de Él no hay nada. Y ellos creían que había algo más. ¿Por qué? Porque no le daban el valor a Jesús. También ellos creían que la salvación y todas las cosas que Jesús trae a nuestras vidas se ganaban por obras. ¿Por qué? Porque, insisto, no le atribuían y no le daban el mérito suficiente a la obra de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos se esforzaban demasiado por querer conseguir cosas, por querer obtener cosas, por querer cambiar, por querer mejorar sus relaciones, por querer dejar vicios. ¿Y qué pasaba? Al ellos esforzarse por pensar que todo era a través de ellos, se frustraban. ¿Por qué? Porque no podían. Porque solamente Jesús puede hacer estas cosas. Y al ellos pensar que todo dependía de ellos, se iban abajo. Estaban perdiendo su fe. También, además, ellos seguían creyendo en el legalismo judío. Es decir, que tenías que ser circuncisado para poder obtener salvación, que tenías que abstenerte de varios deleites. ¿Para qué? Para obtener santificación. ¿Y esto qué simplemente quiere decir? Obras. Obras, obras, obras. Ahora, ¿cuál es la similitud con la iglesia de hoy en día? Que no hemos creído y no hemos abrazado la obra redentora de Jesús en la cruz. Y por eso seguimos batallando con tantas cosas. Por eso seguimos luchando con tantas cosas, porque lo queremos hacer nosotros. Algo que ya fue hecho en la cruz. Yo te tengo una pregunta. ¿Tú crees que Jesús, conociéndonos, que Él conociendo a su iglesia por la que Él dio su vida, Él daría un sacrificio incompleto, esperando que tú hicieras algo para obtener algo? ¿Tú crees que Jesús iba a dejarte esa carga en ti y en mí? No, su obra fue completa. Si Él hubiera esperado que nosotros hiciéramos algo, que a través de lo que nosotros hiciéramos pudiéramos obtener algo, Él no hubiera ido a la cruz. ¿Para qué una sangre tan perfecta y para qué un ser tan divino que era Dios iba a la cruz a morir por ti y por mí? Si no lo iba a dejar en nuestras manos. Es por eso que necesitamos entender lo que Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses. Hoy en día hay muchas corrientes que se están levantando. ¿Para qué? Para demeritar la obra de Jesús en la cruz. Muchas. Una de ellas, y una muy sonada, y si tú tienes internet te has de dar cuenta, es que hay una corriente que te dice: sé feliz, vive bien, tú disfruta este día, no hay otra vida más, aprovecha este tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando creemos esto de, ay, sí, voy a vivir feliz y no pasa nada, es esta vida y no hay otra, y si no hago las cosas que quisiera hacer ahora, ¿cuándo las voy a hacer? Los del 19 de septiembre, ¿qué pasa con ellos? No tuvieron un día más. Toda la gente que murió no tuvo un día más. Y si tú tienes un pensamiento como este, de sé feliz, no pasa nada, disfruta, ¿qué tal si este es tu último día? ¿Cuál va a ser tu destino? Es por eso que necesitamos conocer y entender a qué
o en qué consiste la obra de Jesús en la cruz. No solamente es un salvador, no solamente trae salvación, que eso es mucho, la salvación de nosotros, salvar nuestra alma, que estábamos perdidos, que estábamos alejados del Padre, sino entender todo lo que ha hecho a nuestro favor. Yo siempre he dicho que la salvación es un combo que trae incluidas palomitas, refrescos, hot dog, dulces, chicles, todo lo trae la salvación, y la salvación es tuya, es para ti. Jesús la ganó para ti, para que la disfrutes, para que te la creas, para que ya no pienses y no pensemos que es a través de lo que nosotros hacemos que vamos a poder obtener cosas. Es a través de ¿quién? De la obra de Jesús. A través de su obra es que se logra todo. Es nuestra mayor victoria, solamente creer en la obra de Jesús. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Quiero decirte otras corrientes que se levantan hoy en día. Una falsa identidad, sobre todo en los jóvenes, aunque también muchos adultos batallamos con esto. Pero están imitando falsas identidades, o quieren ser como su compañero, quieren ser como el futbolista, como el actor, como el magnate de negocios, como los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque no conocen la identidad que tienen en Cristo Jesús. Porque quieren ser alguien y no saben que no necesitan ser alguien para ser amados y valorados por Cristo. Ellos quieren imitar a quien está a su lado, a quien aparentemente le va bien, para pretender ser algo. Sin embargo, Jesús dio su vida por ellos sin que fueran nadie. Ese es el valor que Jesús tiene para ti. Pero hay que creérnoslo. Y se levantan doctrinas y te dicen, no, sí, que tú y que tú y que tú. Y no se trata de nosotros, se trata de Él. Otras cosas, la falta de perdón en nuestras vidas. Esto es algo que esclaviza a las familias, que esclaviza a las personas. El poder dar un perdón. ¿A quién? A quien te ofende. Pero tú no puedes o no sabes cómo perdonar a alguien si tú no has valorado el perdón de Jesús en la cruz. No puedes dar algo que no has recibido. Yo le platicaba a unas personas, le dije, así como Jesús te perdonó sin que tú hicieras nada, así tú debes perdonar al otro, sin que haya hecho nada. No esperes que hagan algo por ti. Porque ¿qué pasa? Si tú no perdonas, ¿quién es el único que se encuentra esclavizado? Tú mismo. Tú mismo. Una más, se levantan temores y miedos, falta de esperanza. Es decir, hoy en día la sociedad tiene hambre de esperanza. ¿Por qué? Porque la han perdido en todos lados. En la religión, en el gobierno, en sus familias, en sus cabezas de hogar, que son los papás, en sus mamás ahora también. En fin, se ha perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque no han creído y no han valorado la obra de Jesús en la cruz, quien es nuestra esperanza. Es decir, pase lo que pase allá afuera, mi esperanza sigue firme en Jesús, en quien Él es y en quien Él me ha prometido a mí que yo voy a disfrutar en el tiempo futuro. Pero si no valoramos esto, las cosas vienen y nos azotan. También una mayor incredulidad. La gente ahora ya no cree. Le dices algo y no cree. Yo platicaba con mi mamá en estos días y le decía, mamá, es más fácil creer que tenemos cáncer cuando ni siquiera lo tenemos, buscar en internet y, ay, me duele el estómago, búscalo en internet, tengo cáncer. ¿Por qué? Porque el internet te lo dijo, porque asimilaste unos síntomas ahí medio que se equiparaban a los que una persona tuvo cáncer y te crees que tienes cáncer. Es más fácil creer eso a que tú creas que Jesús puede sanar tu cáncer. Es más fácil creerte todas las cosas negativas que creerte las cosas negativas. ¿Es cierto? Es más fácil creer que nuestro México va en picada rumbo a estas elecciones que creer que México viene un avivamiento. ¿Qué es más fácil creer? Sé sincero. Lo malo, exactamente, es más fácil creer eso. ¿Por qué? Porque hemos perdido a aquel que produce en nosotros fe, quien trae en nosotros esperanza, que es Jesús. Y entonces tú te vas a poder dar cuenta que si tu vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada, sigues batallando con las mismas cosas con las que batallabas hace algunos años y no ha pasado nada a pesar que tienes 5, 10, 15, 20 o 3 meses en la iglesia, es porque
no has valorado y entendido la obra de Jesús en la cruz. Esa es la razón. Por eso Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12: renueva ¿qué? Tu entendimiento. Renueva tu mente. ¿Esto qué quiere decir? Cambia tu manera de pensar. Abraza la fe de Jesús, porque si no lo haces, tu vida va en descenso. Y si lo haces, por el contrario, tu vida va en ascenso. No por lo que tú haces, sino por lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz. Déjame leerte esta carta para que podamos entender de lo que estoy hablando y ya no te me quedes viendo así como, no. Escucha lo que Pablo dice a la iglesia en Colosas. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Oración y agradecimiento de Pablo. Dice: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, escucha, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento, escucha, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué Pablo les escribe esto? Porque Epafras fue con Pablo y le comunicó lo que estaba sucediendo en la ciudad de Colosas. Él les dijo: Pablo, hay una corriente que está entrando a la iglesia donde están demeritando el valor de Jesús en la cruz. Y entonces Pablo escribe esta carta. Pero si tú la lees, si tú la entiendes, Pablo, primero, ¿qué hizo? Palabras de afirmación, para que ellos pudieran entender y pudieran escuchar la verdad. Esto no es una prédica, no quiero hablar de esto, pero es importante el comportamiento de Pablo. En vez de irse directamente a reclamarles o a recriminarles o a exhortarles el que abrazaran la verdad, primero les calificó, o más bien les mencionó sus cualidades. Escucharon la palabra, tienen amor unos por los otros, han puesto su fe en Cristo. Todas estas cosas también suceden en la iglesia. Sin embargo, dejamos que otras corrientes nos azoten y nos tumben. Sigue diciendo en el verso 10: entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén siempre llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. A partir del verso 13 voy ya a aterrizar mi mensaje y escucha lo que dice. Dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Sin ninguna falta. Y escucha el verso 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Si entendiste un poco el mensaje de Pablo a la iglesia en Colosas, él lo que quiere hacer es exaltar o mencionar o resaltar la supremacía de Cristo. Ante las corrientes doctrinales que había en aquella época, Pablo dijo: tengo que decir lo que significa Jesús. Tengo que mencionar lo que Jesús hizo en la cruz. Tengo que resaltar la obra de Cristo en la cruz para que ellos entiendan y no se dejen guiar por otras ideas. Ahora, de esto que leímos, y toda la Biblia resume o define o contesta más bien la pregunta con la que iniciamos: ¿es Jesús suficiente en nuestras vidas? ¿Es Jesús suficiente para sacarme de la depresión? ¿Es Jesús suficiente para librarme del pecado, de los vicios, de la amargura, del rencor, de la tristeza? Jesús es suficiente para todo. Pero es algo que, como Pablo dice, debemos seguir creyendo. Debemos seguir creyendo. ¿Cómo? Cuando recibimos la buena noticia. ¿Qué quiere decir? Cuando te presentan el mensaje de salvación, tú lo crees, porque te hablan y te dicen: mira, tú no puedes ganarte el cielo. Así de sencillo. Tus pecados, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Entonces, a causa de tus pecados, tú tienes una muerte espiritual segura. Porque también la palabra de Dios dice que todos somos ¿qué? Pecadores. Todos, sin excepción, solo Jesús. ¿Por qué? Porque Él era Dios. De ahí en fuera todos pecamos. Entonces todos tenemos ¿qué? Una muerte espiritual, una muerte eterna segura. Pero viene Jesús en la cruz, Él da su vida por ti, perdona tus pecados, y entonces tienes acceso directo al cielo, a una eternidad con Él. Eso es fácil de creer. Muchos abrazan eso, pero después de ahí, eso lo reciben por gracia, porque dicen: definitivamente yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo perdonarme a mí mis pecados, no hay nadie que pueda perdonar mis pecados sino solo Jesús. Entonces abrazo la salvación de Cristo, y eso pasamos al frente, hacemos una oración, pero después de ahí queremos ganarnos todo. La salvación la recibimos por gracia, y después de ahí cerramos nuestras manos y queremos ganarnos todo. No, es que tengo que ser santo, y es que tengo que dejar de tomar, y es que tengo que leer la palabra, y es que tengo, y entonces la obra de Jesús fue incompleta o la desvaloraste. ¿A qué voy? En la cruz hay 6 cosas que Jesús hizo por ti, y es lo que quiero que hoy te lleves a casa. 6 cosas que Jesús hizo por ti y que vienen en estos versos que leímos. Hay muchas más, hay muchísimas más. Al final, si queda tiempo, te quiero leer todo lo que es Cristo en nuestra vida, pero yo quiero hablarte de solamente 6 cosas. La primera, ¿me está entendiendo hasta aquí? ¿Sí te estás ubicando en lo que, en la condición en la que nos encontramos? Y digo nos encontramos, ¿verdad? Porque nadie aquí es perfecto. Seguimos luchando con muchas situaciones, pero es hora que volteemos nuestros ojos a la cruz y la valoremos y la abracemos, y que fuera de ahí no haya nada. Es decir, no haya pensamientos humanos,
filosofías, doctrinas, nada. Jesús es suficiente, amén. La primera, dice el verso 13, si me lo pueden poner otra vez. Si no, aquí lo tengo. Dice el verso 13, pues Él nos rescató en el reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y el 14 dice, ¿quién compró? O sea, su Hijo amado nos compró ¿qué? Libertad. Lo primero que quiero hablarte es acerca de que Jesús trae a tu vida libertad. ¿Por qué es necesaria la libertad? Tú puedes decir, oye, pero yo no soy esclavo. ¿Y de tu mente qué tal? El pueblo de Egipto fue liberado con señales milagrosas, señales que si tú y yo creo que hubiéramos visto al mar abrirse en dos, nos caemos muertos ahí. Pero el pueblo de Egipto fue liberado con señales milagrosas. ¿Y qué pasó? Se fue al desierto y nunca se sacó de su mente la esclavitud. Eran libres físicamente, pero tenían mentalidad de esclavos. Nunca, y batallaron de verdad, y tú lo puedes leer en todo el Antiguo Testamento, batallaron para entender la obra de Dios al liberarlos de la esclavitud. Y eso no sucede hoy en día. Por eso Cristo trae libertad a nuestras vidas, no una libertad física. Hoy en día, gracias a Dios, la mayoría somos libres físicamente. Y digo la mayoría porque sabemos que todavía existe esclavitud. En la trata de mujeres es una de ellas. Pero la mayoría vivimos libres físicamente. Sin embargo, hay una esclavitud ¿dónde? Aquí. Y Cristo te hace libre de ella. ¿A través de qué? A través de que reconozcas su obra en la cruz. Esa es la mayor libertad que podemos entender. Es decir, tú te encuentras esclavo de muchas situaciones. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Cristo nos trajo libertad. Y libertad en todos sentidos. Libertad espiritual para que conozcas a Dios y tengas acceso libre a Él. Pero una libertad emocional para que tus emociones no te tumben. Es decir, todo aquello que si viene a la mente rápidamente, Dios, llévalas a los pies de Cristo. Y eres libre emocionalmente. Pero en cuanto al físico, las enfermedades vienen y azotan a tu vida. ¿Por qué? Porque no crees en la obra de Jesús en la cruz. ¿Qué dijo? Que Él en la cruz llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la enfermedad te azote, hey enfermedad, llámate como te llames, Cristo te llevó en la cruz. Soy libre de toda enfermedad. Pero eso es algo que no sucede con un estudio, no sucede checando internet, no sucede de otra manera más que ¿qué? Creyéndola, abrazándola y haciéndola tuya. Y todos los días levantarte y decirte, soy libre en Cristo Jesús. Amén. Por su sangre. Ahora, cuando decimos por su sangre, había un autor que decía, no significa que la sangre tenga propiedades que traigan libertad a nuestras vidas. Significa que la sangre, la obra completa de Jesús, es la que produce libertad. No fue su sangre física. No. Su obra completa, la que trajo libertad a nuestras vidas. Amén. Lucas 4:8. Hay que ponerse listos con los versos. Te lo leo. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús, no, es no, entonces no es esa, perdón. Es Juan 8:32. Jesús les dijo, y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. A través del conocimiento de Él, tú obtienes la libertad. ¿Pero cuál conocimiento? Su obra en la cruz, su muerte y sacrificio. Romanos 8:2 también, si lo pueden poner.
Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la libertad que Cristo vino a darnos a nosotros, nosotros ya no estamos presos al decir que la paga del pecado era muerte. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Cristo trajo libertad a nuestras vidas, y esto es bien importante que podamos entender. Cristo trae libertad a nuestras vidas. Cristo es nuestra libertad. No son nuestras obras, no es lo que nosotros hagamos, sino es lo que Cristo hizo ya en la cruz. No hay incluso mucho, incluso yo diría nada, que tú y yo podamos hacer fuera de la obra de Cristo, sino solamente creer. ¿Qué dijo Jesús? Cree y serás salvo. Solamente cree y serás salvo. Y nuestra vida cristiana se basa a través de la fe. Todo es fe, mis hermanos. Aquí tienes que ponerle ese extra o ese ingrediente extra a tu vida, la fe, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Una cosa más que Jesús hizo por ti en la cruz es que trajo el perdón de pecados. ¿Por qué te comento esto? Puedes decir, es que esto es fácil de entender, mis hermanos. Pues a veces parece que no. Seguimos cargando nuestras culpas pasadas, seguimos cargando nuestro saco de errores, seguimos cargando nuestra mochilita de fracasos. ¿Por qué? Porque no hemos creído en la obra redentora de Jesús, que en la cruz Él trajo perdón de pecados. Él nos perdonó. Y muchas veces nosotros ni nos perdonamos a nosotros mismos porque no hemos aprendido a recibir el perdón de Cristo. Y el perdón de Cristo está a tu disposición. Solamente hay que recibirlo y hay que abrazarlos. Muchas veces el mayor impedimento para acercarse a Dios en nosotros es entender el perdón de pecados. Es decir, viene un pecado a tu vida, caes en pecado y te alejas de Dios. Dios no se aleja de ti, sino que el pecado te alejó de Él. ¿Y qué pasa? Mucha gente abandona la fe porque no ha creído en el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es suficiente y es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús fue a la cruz, no fue pagar por tus pecados hasta hoy, 13 de noviembre del 2017. Sino entonces, ¿qué hubiera pasado con el resto de la humanidad? La obra de la cruz significa que Jesús pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él conocía tu historia, Él conoce tu historia, te conoce de principio a fin. El cronos de Dios, por decirlo, el tiempo de Dios es diferente al tuyo y el mío, que nos basamos de 24 horas, de 7 días a la semana. El cronos de Dios, Él ve todo el panorama del inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Él lo está viendo y Él así decidió pagar por tus pecados. Tú debes de saber que no hay pecado, escucha, no hay pecado que te aleje de Dios. ¿Por qué? Porque abogado tienes para con el Padre a Jesucristo nuestro Señor. Él es el que intercede por ti y por mí. Él es el perdón de pecados. Nadie más, no hay un intermediario, no hay nadie en medio. Es Jesús el único que perdona los pecados y ya los perdonó. Esto no significa que tampoco podamos pecar deliberadamente, no. Significa que le damos un valor mayor al perdón de Jesús y decimos, wow, ¿en serio me perdonaste todo? En respuesta a ese amor y abrazar la obra de la cruz, vas a ver que tú vas a vivir santificado, apartado del pecado. ¿Vas a caer? Sí, vas a caer. Pero la obra de la cruz te va a seguir abrazando, te va a seguir recibiendo. Es importante que sepas esto, el perdón de Dios para tu vida. Efesios 4. Efesios 4, verso 31 y 32 dice: quítense de vosotros, escucha lo que dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también, ¿qué dice? Nos perdonó a nosotros. Es decir, cuando conoces la obra de Jesús a través del perdón en tu vida, tú te quitas de todo esto. ¿Por qué? Porque dice, si Cristo me perdonó, que yo no pueda perdonar a quien está a mi lado.
¿Qué hice para merecer el perdón de Cristo? Nada. ¿Qué voy a hacer para dar el perdón al otro? Nada. Se lo das como tú lo recibiste. Amén. Juan 8, verso 32. Dice lo siguiente. Es Primera de Juan 1, 9. Hasta atrás de la Biblia. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este verso no tiene vigencia. Este verso no se caduca. Este verso todos los días obra a tu favor. ¿Por qué? Pero el perdón de pecados de Cristo todos los días está a tu disposición. Isaías 43, 25. Vamos a checar bastante Biblia, Si quieres anotar los versos y llegando a tu casa los meditas. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de ¿quién? De mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice Dios, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a Él mismo. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Ese es el perdón de Jesús. Hechos 3, verso 19. Ahí está. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién no quiere tiempos de refrigerio hoy en día? Estamos necesitados de tiempos de refrigerio. A través del perdón de Jesús en la cruz, tú tienes tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. De decir, ya no cargas tus pecados, sino que tus pecados los llevas a la cruz de Cristo, donde fueron ahí pagados. Cristo te perdona y su perdón es suficiente. Amén. Una cosa más, Jesús nos revela al Padre. Esto es impresionante. El verso 15 de la lectura que hicimos de Colosenses dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo te revela al Padre. Ahora, la importancia de que tú conozcas a Dios el Padre, ¿qué trae a tu vida? Bueno, ello trae plenitud, trae identidad, trae seguridad y sobre todo un amor verdadero. El amor verdadero proviene del Padre, que nos amó, que envió a su Hijo por nosotros. Tú debes de conocer a Dios como Padre. ¿Y cómo lo conoces? A través de Jesús, porque Él te lo revela. Es la imagen visible de un Dios invisible. A Dios nadie le ha visto, pero a Jesús sí. Jesús caminó entre nosotros. Entonces ahí debemos nosotros abrazar esto y decirle, Jesús, revélame al Padre. Quiero conocer al Padre. ¿Para qué? Para caminar confiados. ¿Cómo caminas al lado de la mano de tu Padre? Recuerda cuando eras un niño. ¿Te daba algún temor? ¿Tenías miedo? ¿Tenías inseguridad? ¿Tenías un temor al futuro? No, te agarrabas de la mano de tu Padre y eso era suficiente. No importaba lo demás. Yo veo a mi hijo que se agarra de mí y digo, wow, ese es el amor del Padre, que Él confía en mí. ¿Y yo qué soy? Pero Él confía en mí. Yo debo de confiar así en el Padre. Y eso trae seguridad a tu vida. Tú debes conocer al Padre. Esto es bien importante. Muchas veces el Padre terrenal ha fallado y por causa de ello las personas no pueden relacionarse con Dios Padre. Pero deben de saber que el Padre, que es Dios, le ha placido encontrarse contigo y adoptarte como un hijo de Él. Decía la canción de hace un momento, ya no soy esclavo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Eso es conocer al Padre. Saber que la obra de Jesús en la cruz te trajo ese espíritu de adopción. Que ahora ya no eres creación, ya no eres criatura, sino que ahora eres hijo de Dios. ¿Sí entiendes esto? Ser hijo de Dios es otro rollo completamente diferente. Como dice Jorge, cuando entendemos y cuando adoramos siendo hijos,
cuando nos reunimos siendo hijos, cuando trabajas siendo hijo de Dios, todo es diferente. Cuando vienes a una congregación teniendo en mente que eres un hijo de Dios, todo es diferente. Cuando lees la palabra teniendo en cuenta que eres un hijo de Dios, todo es diferente. Cuando enfrentas tus problemas creyendo que eres un hijo de Dios, todo es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Él es el que te dio el acceso a ser hijo de Dios. Él es el que te revela al Padre. Esfuérzate por conocer al Padre. Esfuérzate por ver lo que Él tiene para tu vida. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Más adelante, Juan 14:9 dice: Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Dice: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sus discípulos le decían: muéstranos al Padre. Y Jesús le decía: ¿me has visto? Y todavía preguntas. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso trae seguridad en tu vida. Eso lo hizo Jesús a través de la cruz. Y eso es importante en nuestras vidas, creerlo y abrazarlo. Uno más, dice: Jesús nos da dirección. Dice el verso 18 que Él es la cabeza de la iglesia y que mantiene unida la creación. Es decir, tú quieres dirección para tu vida, Cristo es tu cabeza. ¿Hay un cuerpo que se pueda mover sin la dirección de una cabeza? ¿De dónde proviene todo lo que da orden a los movimientos? De la cabeza, y Cristo es la cabeza. Buscamos un camino, buscamos una senda, buscamos guianza. Jesús es el camino, Jesús es la senda, Jesús es la verdad y la vida. Él dijo: yo soy el camino. No dijo un camino, dijo: yo soy el camino, el único a que va al Padre. Yo soy lo único que te va a dirigir al Padre. No hay camino fuera de Él. Él es el camino. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cristo es suficiente. Si quieres dirección, busca a Jesús. Él es tu dirección, Él es tu lámpara que alumbra tu camino. Él es la luz que alumbra tu oscuridad. Él es tu guianza. Búscalo en Él. Una cosa más que hizo Jesús en la cruz es que trae plenitud a nuestras vidas. Hoy en día buscamos plenitud en todo y no la encontramos. ¿Por qué? Porque la encontramos en personas o en cosas incorrectas. Jesús es nuestra plenitud. Dice el verso 19 que al Padre en su plenitud le agradó vivir en Él. ¿Esto qué quiere decir? Que en Jesús encontramos nuestra plenitud. ¿Tú has querido plenitud para tu vida? Es Jesús. Jesús es suficiente y es que trae plenitud a tu vida. No ocupas nada más. No es tu carro, no es tu casa, no es tu carrera, no es tu familia, no es nada. Es Jesús quien trae plenitud a tu vida. No hay nada más. Fuera de Él no hay nada más. Él es la plenitud. Él es tu plenitud. ¿Quieres buscar plenitud? Búscala en Jesús. Amén. La última. Jesús nos santifica y nos hace libres de culpa y podemos presentarnos ante Él sin ninguna falta. Esto es impresionante. ¿Cómo puede ser que personas tan pecadoras como yo, personas que hemos fallado tanto, que hicimos tantas cosas, que seguimos haciendo, que seguimos batallando, que seguimos luchando, me puedo presentar delante del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, de quien creó todas las cosas, sin culpa, sin mancha? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Tú lo puedes llegar a entender? ¿Cómo puede ser que tu vida y la mía se puedan presentar delante de Dios y Él no vea pecado en nosotros? Es a través de Jesús en la cruz, a través de la obra de Jesús en la cruz, que nos da libre acceso y nos permite presentarnos delante del Padre sin culpa. La culpa a veces hunde a las personas. ¿Por qué? Porque cayeron y viven en la culpa y se estancan ahí
y no pasan de ahí. Judas, cuando entregó a Cristo, se sintió culpable. ¿Y qué le llevó a hacer? Ahorcarse. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, Judas no pasó tanto tiempo con el Padre, o con Jesús más bien, que le revelaba al Padre. ¿No pudo haber pensado que Jesús pudo haberlo perdonado? Olvidó todo aquello y dejó que la culpa lo atara a una cuerda y se muriera. No dejes que la culpa te separe de Dios. No dejes que la culpa por tus errores, por tus defectos de carácter, por tu personalidad, por tus fracasos, por lo que todavía estás batallando, te separe de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que tú hagas, es lo que Jesús ya hizo, lo que te da libre acceso al Padre. Te puedes presentar delante de Dios, exponerle tu caso, exponerle tu situación, y Él no ve pecado en ti. ¿Por qué no ve pecado en ti? Porque Jesús los pagó en la cruz. Tiene al lado a Jesús, la paga. ¿Y cómo va a haber pecado en tu vida si al lado tiene a la paga del pecado? Esto es maravilloso. 6 cosas que Jesús trajo a tu vida. Trae en primero libertad, trae perdón, trae revelación del Padre, trae dirección y trae plenitud, y te presenta sin culpa delante de Dios. Si tú estas 6 cosas las abrazas, las crees y las vives, tú tienes victoria en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque insisto, no es lo que nosotros hagamos, sino es lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que ya hizo. No va a haber otro sacrificio. No va a haber otra vez que Jesús venga y sea azotado y sea molido porque yo sigo pecando, porque yo sigo fallando. No va a ser golpeado más, no va a ser escupido más, no va a ser clavado más, porque Él ya venció. Amén. Ponte de pie. Él ya venció.